se las presento. Ella no es consultora visionaria, por lo menos por ahora, pero bueno, estamos compartiendo aquí porque Gabriela tiene una gran trayectoria y por supuesto también es escritora. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Débora, muchísimas gracias, muy agradecida y un honor estar aquí compartiendo este espacio con tantas mujeres y con tanta experiencia, y ojalá que esta plática, esta conversación nos deje algo a todas, que agreguemos valor a lo que estamos haciendo. Muchas gracias. No, seguro que sí, la agradecida soy yo. De verdad que es un honor tenerte aquí. Y bueno, para comenzar, Gabriela, ¿nos podés contar un poquito acerca de quién es Gabriela, qué es lo que hace? Ok, claro que sí. Mira, Gabriela es una mujer sumamente viajera de muchos caminos, porque me encanta ir y conocer a las personas en diferentes rubros, en diferentes ámbitos. Me encanta, es una mujer a la que le gusta escuchar a las personas y me encanta escuchar la complejidad de lo que somos capaces de hacer. Y en ese rubro, pues Gabriela es una mujer que tiene la oportunidad y tiene la bendición de tener 2 hijas, de estar casada, de haber estudiado algo que me encanta, como son las relaciones industriales, y que he tenido la oportunidad de estudiar un poco más, y que hoy ya me desarrollo en un entorno profesional como consultora en capital humano, en desarrollo humano y coaching, además de que soy catedrática universitaria y decana, además de escribir, y soy conferencista. Así que me desenvuelvo profesionalmente en lo que me gusta, en lo que me apasiona, que es la gente. Creo que no hay cosa más hermosa que la gente. Por ahí alguien me decía, oye, ¿qué no te sientes decepcionada de las personas? Y siempre les digo, pues ¿desde qué lado los estás viendo, no? A mí me encanta ver a la gente con la mirada de posibilidad. Entonces, desde ahí me encanta esta parte del área de capital humano. Es verdad, y además, bueno, no hay nada mejor en la vida que poder desarrollarse en lo que a uno de verdad le apasiona y trabajar sobre eso, ¿no? Totalmente, Débora. Creo que de las cosas por las que uno debe de trabajar, esforzarse, comprometerse y responsabilizarse, es en desarrollarse en lo que te gusta y en lo que te apasiona, porque será un plus para tu vida. Porque si bien es cierto, muchas veces hacemos cosas que no nos gustan y las necesitamos hacer, qué padre y de verdad cuánto valor agrega a tu vida y cuánta plenitud puedes tener y satisfacción cuando estás desarrollando y haciendo las cosas que a ti te hacen sentir satisfecha. Y además donde tienes ese talento para poder aportar y servir a los demás, que creo que es algo bien importante. Se nos ha olvidado que hoy lo que tenemos, ponerlo al servicio de los demás, no es para nosotros, ni tampoco es para una egoteca, sino es para ponerlo al servicio de los demás. Y creo que ahí empezamos con cosas interesantes de lo que me dedico, ¿no? Y por eso Sí, estoy aquí. tal cual. Y me encantó lo de egoteca, ¿eh? Me quedo con el término. Me gustó muchísimo porque es cierto que muchas personas de verdad se dedican a tener una gran egoteca en su casa, por decirlo de alguna manera, y eso no es lo mejor que pueda suceder. O sea, qué bueno siempre y cuando lo pongas al servicio, porque si nada más lo Claro, tienes para claro. lucirlo, pues bueno, pues está bien, ¿no? Cada quien, pero sería importante que lo pusieras al servicio de los otros para verdaderamente agregar valor a esos papeles que tienes en esa egoteca, ¿no? Exactamente, y porque además es un ida y vuelta, ¿no? En la medida que damos, también recibimos, y por eso estamos aquí también, para poder contagiar un poquito a muchas visionarias a que escriban, ¿no? Y contanos justamente tu fase de escritora. Fíjate que tuve la oportunidad, justamente en esta parte de la docencia, que me encanta y que lo hago pues por vocación, la verdad, y por servicio social. Tú sabes que en nuestra América Latina, los maestros, pues la verdad es que se les paga muy mal. Así estás en licenciatura y tienes que estar sumamente actualizado, tienes que estudiar bastante para ser un docente de licenciatura. Y en este medio, la primera oportunidad que se me da para escribir es justamente para hacer un libro, en un libro colaborativo,
que se llamó El docente del siglo XXI, las nuevas prácticas. Y si algo me ha caracterizado a mí como docente desde que inicié hace 24 años, es que soy muy disruptiva en la forma en que enseñaba. O sea, siempre como que, no sé, es parte de mi personalidad, era mucho de salirme de las reglas, ¿no? De lo tradicional, de lo ya escrito, de lo ya establecido, porque yo me aburro muy fácilmente, entonces yo tenía que hacer cosas diferentes para que yo no me aburriera primeramente. Y entonces bajo esa perspectiva me invitan a escribir y escribo algo sobre la docencia, sobre la parte de capital humano, escribo un caso práctico en cuanto a la selección y la atracción del talento, lo desarrollo, pregunto, rúbrica y todo esto. Y es cuando me doy cuenta que me gustaría escribir algo muchísimo más allá, porque la escritura siempre la he tenido. O sea, desde niña siempre he escrito mis cosas, tenía mis diarios, y me hacía mis propios cuentos, también hay que decirlo, ¿no? También. ¡Qué bueno! Mis propios cuentos, o sea, eran mis propios cuentos, pero obviamente jamás con aquel afán de ni de enseñarlo, nada, eran simplemente escritos para mí. Cuando me invitan en esta ocasión de manera formal, pero además algo, pues es académico, entonces ya sabes, riguroso en cuanto a protocolo y todo esto, pues veo que es algo interesante y me gusta, y digo, pues qué bonito, yo espero mañana poder escribir algo para mí. Y entonces estaba muy enfocada en que iba a escribir algún día de recursos humanos, pero la verdad, entre la maternidad, entre el trabajo, entre la consultoría, entre estudiar la maestría y no sé qué tantas cosas, la verdad es que lo fui dejando. Y entonces, años después, entro y llego a estudiar y formarme como coach ejecutiva. Y cuando me voy a graduar como máster, soy máster coach ejecutiva, en la academia donde estudio con un gran maestro, con el maestro Enrique López de los Ríos, para la Academia Interamericana de Coaching, la academia cumplía 20 años y mi maestro decide convocar a sus mejores alumnos para poder hacer un libro en conmemoración a ese aniversario. Y coincide que es un libro que iba a salir en el 2020. Y en eso, pues me invita, soy seleccionada, me invita a estar con ellos. Y entonces fue un libro que se llama Disruptivo, la transformación de la persona, el líder y la organización. Y justamente la palabra es disruptivo. Y entonces tendría que hablar de un tema disruptivo. Claro. Cuando les comparto a las personas más allegadas que me habían invitado y que yo estaba feliz porque iba a escribir, ellos me dicen, y claro, vas a escribir de recursos humanos. Cuando me dijeron eso, dije, gracias, porque justamente es de lo que no debo de escribir. Porque claro, entonces no sería disruptiva. Exactamente. No estamos hablando de coaching y de liderazgo. Y entonces me fui a un tema sumamente personal que a mí me ayudó muchísimo para entender y descubrir nuevas cosas y una nueva forma de observarme a mí, primeramente como persona, y que obviamente me hizo mucho sentido y mucho clic cuando esta nueva Gabriela Cariño, que estaba renaciendo, estaba parada al frente de los grupos, ya sea a través de la docencia o a través de los equipos en donde yo capacitaba. Y entonces este capítulo se llama Desde mis ovarios. Entonces imagínate que es un libro que habla de coaching y liderazgo, donde obviamente los temas todos son en cuanto a coaching y liderazgo. El mío también es de coaching y liderazgo, pero se llama Desde mis ovarios. Con un título súper fuerte que uno no piensa que va dirigido justamente a esos temas. Así es. Y es justamente ahí cuando me meto y comparto que a mí me cambia la vida a través y a partir de una operación de un ovario. Y cómo un ovario me hace hacer y darme cuenta y me replantea mi forma de vivir, mi forma de estar observando mi vida, pero también me da la patada para que yo sane muchísimas cosas de mí y que todo eso obviamente se ve reflejado en la parte profesional y obviamente te hace sentido en la parte de coaching. Si estás bien en la parte personal, pues obviamente todo eso va y lo reflejas en el trabajo. Y
Y entonces me hago consciente, fíjate la palabra, me hago consciente de muchas cosas que yo aplicaba sin ser tan consciente, por qué era tan disruptiva, por qué de repente en un aula de clases yo podía ser tan apapachadora con mis alumnos, pero a la vez podía ser muy fuerte. Y entonces en esa contradicción y en esa incoherencia me voy encontrando, pero también me voy aceptando, que es parte de crecer, de aceptar que eres imperfecto, de aceptar que no eres perfecta, de aceptar que te equivocas, pero de aceptar también toda esa mirada de posibilidad que hay en ti y esa forma única de ver la vida. Y esos son los sucesos que me pasan a través de esa operación, porque antes de eso yo ya había tenido experiencias fuertes de vida, como el que me hubieran regresado a la vida de un quirófano, en un quirófano. Oh, wow. Y aún así, Débora, aún así, querido público, pues yo no había aprendido muchas cosas, ¿no? Es verdad. Algo tan grande que es, pues, desconectarte de la vida por unos minutos y que te reconecten y volver a estar aquí. Y claro, hace uno cambios y todo esto, pero al menos en mi forma tan testaruda de ver la vida en aquella época, pues yo seguía con muchos patrones y no quería observar más allá, porque tal vez también en ese momento yo no tenía las herramientas justamente necesarias para poderme observar. Claro. Y en esa operación de ovarios, justamente, que es algo pequeñito, bueno, aparentemente. Aparentemente me reconecta y empiezo a entender porque yo no queda bien y entonces me la paso en cama muchos meses, me hace reflexión, vamos, muchas cosas, y entonces me hago esa pregunta de, ¿qué es un ovario? O sea, a ver, ¿qué me quiere decir un ovario? O sea, ya empecé a ver y a observarme con una mirada y un ovario lo saqué, que es mi liderazgo femenino. Y aceptar y entender que, y voy a hablar de empleabilidad aquí, que yo había empezado a trabajar en un mundo hace 35 años, que es cuando empiezo, en un mundo totalmente masculino, y que para poder sobresalir, como pude sobresalir en aquella época, pues yo tenía que hacer a un lado esa parte femenina, no dejando de ser mujer, pero sí tenía que muchos rasgos de un arquetipo masculino. Exacto. Y lo que necesitaba en ese momento era reconectarme en mi parte femenina, verme en completud. Y eso es lo que comparto en ese capítulo que habla de coaching, que es la herramienta de tu posibilidad, y todo eso, cómo lo llevo a las aulas y cómo me conecto con la gente, pero es a partir de que yo me doy cuenta. Pero qué interesante. Ahora, ¿te diste cuenta de todo esto escribiendo ese capítulo? Escribiendo, cuando lo comparto, obviamente antes me había dado cuenta, pero me hago muchísimo más consciente en el momento en que lo escribo, y que obviamente no fue una escritura para mí fácil. Y tal vez hoy la gente, si lo lee, dice, pues, oye, está interesante y está bien y todo eso. Si ustedes supieran cuántas veces tuve que repetir ese capítulo, las horas que me costó escribirlo, aceptar lo que yo estaba escribiendo y darme cuenta que me cayera el 20 de todas esas emociones, de esa forma en muchas ocasiones, tan fuerte de cómo yo me trataba. O sea, de que no había encontrado a un enemigo tan más fuerte que yo misma. No había encontrado a alguien que me juzgara tan más fuerte que yo misma. Y verme ya con una mirada compasiva desde otro lugar. Y cuando hablo de compasiva es hablarme y observarme desde el respeto, desde verme con amor, exacto, desde observarme y abrazarme y darme un bálsamo a mí misma. Exacto. No fue por mí tan fácil. Y qué bueno que la escritura te ayudó a poner claridad a todo esto, ¿no? Por supuesto. Es una de las virtudes justamente que tiene, o de los beneficios que tiene la escritura. Así es, sumamente sanador, terapéutico, de verdad, aunque no saquen el libro y no le enseñen a nadie, el hecho de que ustedes se den cuenta qué sanador es para darte permiso, porque creo que es darte permiso. Cuando uno escribe, o al menos desde mi experiencia fue el darme permiso de sentir,
porque a veces, y me di cuenta que muchas de las cosas que yo no actuaba era porque no quería sentirme vulnerable, no quería sentir dolor, todo esto. Cuando acepto que esto es parte de, y que también es necesario transitar, necesito abrazar toda esa parte, me vuelvo muchísimo más consciente, pero además hay algo bien interesante, no solamente me vuelvo muchísimo más empática conmigo misma, sino que mi mirada también cambia para observar a los demás. Y me imagino que también las reacciones de las demás personas también han cambiado. Mira, claro, dices, bien dicen que cuando tú cambias, el mundo cambia. Exactamente, tal cual. Entonces creo que desde ella estamos hablando de otras cosas interesantes. Y ese fue mi segunda oportunidad de escribir. Y después llegamos a través de mi maestro, llegamos a otro movimiento que nos invitan a un movimiento internacional muy interesante que se llama Líderes que Inspira. Y ahí también tenemos la oportunidad de que nos inviten a escribir también de coaching y liderazgo. Y entonces ahí me meto a escribir una parte también profesional que se llama Conectemos. Y eso lo escribimos después de la pandemia, en pospandemia. Y es justamente lo que sucede en pospandemia, que a pesar de que estamos muchísimo más conectados con estos aparatos en las redes, estamos muchísimo más desconectados de nosotros. ¿Y esto cómo te afecta en la parte profesional? Y entonces te platico la experiencia de 4 personajes, de 4 líderes en diferentes ámbitos y cómo aplican toda la parte de coaching y cómo lo aplican a través desde la vulnerabilidad para ponerlo al servicio de los demás. Entonces es una mirada muy interesante desde mi experiencia profesional. Entonces me pareció extraordinario porque vuelvo a hablar de coaching y de liderazgo, que es algo que a mí me apasiona. Pero ¿qué crees? Que después, dentro del mismo movimiento, se da la oportunidad de que escriba dentro del libro de la experiencia del empleado y la gestión del talento, pues aprovechando 35 años de experiencia. Y entonces ahí te hablo de un capítulo que se llama, déjame acordarme ese capítulo, cómo lo puse, déjame acordarme cómo se llamó mi capítulo, porque de verdad que... Pero me encanta porque lo tenés por ahí, así que está fácil. Sí, se llama Recurso, Factor o Capital Primero Humano. Okay. Y es que justamente que en nuestra América Latina hoy dicen, es que estamos en el área de recursos humanos, estamos en el área de factor humano, estamos en el área de capital humano. Exacto. Y yo les digo, ¿de qué te sirve tener esos grandes títulos si tú sigues tratando a las personas como un número más? Es verdad. Entonces les digo, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si le quitas ese título de recurso, factor o capital y te enfocas en que lo que tienes son humanos y que estamos hablando de la gestión de las personas? Y me dicen, caray, desde ahí no lo habíamos visto. Gente de capital humano. Y justamente les digo, oye, es que, ¿qué crees? Que en mi práctica docente y en mi práctica del hacer me he dado cuenta que de repente van al área de capital humano y lo toman porque piensan que es lo más fácil. Es que ¿qué tan difícil será estar con la gente? Y dije, ¿perdón? Si tú supieras lo que es estar con la gente, le dije, imagínate, y te voy a dar un ejemplo. Se vienen las fiestas decembrinas. Imagínate que se viene la cena navideña y que estás en tu familia para ponerte de acuerdo para la cena de Navidad. Y no se ponen de acuerdo porque una quiere pavo, otra quiere bacalao, otra quiere romeritos, etcétera. Es tu propia familia con tus mismas costumbres, con tus mismos valores, con tus mismas necesidades. Imagínate darle gusto a una empresa que tiene 100 personas, que tiene 50, que tiene 1000, que tiene y que les quieres a todos dar una satisfacción. Contentar, exactamente, es imposible, obviamente. Tú dime entonces, ¿qué necesitas hacer y desde qué mirada tienes que entender a esa gente para que se sienta bien el día de su comida de fin de año? Que déjame decirte que eso son de las cosas más fáciles que uno puede hacer, porque lo difícil es que estés adentro, cómo lo vas a dirigir, cómo lo vas a evaluar, cómo lo vas a desarrollar, etcétera. Entonces te hablo de esa parte que antes de que hagas todo eso, te des cuenta que enfrente de ti tienes a las personas. Exacto. Y que las personas no son perfectas, que somos imperfectas. Y aceptar que somos imperfectas es aceptar que nos equivocamos, que hay errores y que hay fracasos.
Y que cada una es diferente. Que cada una es diferente, pero que además cada una necesita ser tratada de forma diferente. Es que eso es imposible, es que eso es capital humano. Y Claro. necesitamos desarrollar las competencias para eso. Entonces, de eso te hablo en ese capítulo. Y bueno, a mí me encantó porque parte de mi disertación doctoral, ahí la comparto, del entender, de irme a hacer encuestas con la gente de capital humano y hacerles preguntas tan sencillas que ni ellas mismas comprenden. Entonces, si ellas mismas no comprenden, ¿cómo pretenden volverse estratégicas en la organización cuando tú no comprendes la situación? Entonces, bueno, así como que pocos. ¿Cómo pretenden ejercer dentro de una empresa? Así es. Exactamente, en el área de capital humano cuando no lo entienden. Cuando no lo entiendes y no estás preparado, pero además hay algo bien importante que yo les digo en capital humano. Qué bueno que sabes hacer procesos, te felicito, pero si verdaderamente no te gusta escuchar a la gente, si te fastidia estar con la gente, si tienes ojos que juzgan de más a la gente, si tienes todo eso, no es apto para, exacto. Te va a costar muchísimo más trabajo porque es complejo no escuchar a la gente sin juicio. No es, o sea, no es tan sencillo. Si a eso le pones que no estás trabajado tú en tu persona, va a ser un poco más difícil. Y entonces, así como que déjame decirte que ha sido un tema que ha pisado callos, ¿no? Porque... es un tema fuerte, claro, hablándolo con las personas que están ejerciendo los cargos sin entender en realidad qué es lo que tienen que hacer y sin gustarles, en este caso, el hecho de estar en contacto con las personas que forman parte de la organización, es tristísimo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y lo hay. Entonces, te vuelvo a insistir, fue un capítulo que a mí me ha dado mucha satisfacción porque me ha permitido no solamente ir a congresos, sino compartirlo desde la mirada de estar a tú con tu colega, con aquellas personas que estamos en el área y que dices, que muchos dicen, bueno, pues es que aquí me tocó estar. Bueno, si te tocó estar, ¿qué vas a hacer para desarrollarte y ver y observarte y ponerte en la posición de servicio a los demás? Y creo que ahí vuelvo a insistir, piso callos y no gusta a muchas, a otros dicen, oye, sí, que cuánta razón en esta parte que no habíamos visto esa mirada. Entonces, bueno, eso lo comparto en ese libro y posteriormente, en estos líderes que inspira, me vuelven a hacer la invitación, vuelvo a insistir a través de esa experiencia para escribir en el tema de empleabilidad. Y entonces... O sea que son 4 libros en realidad, uno en la universidad y los otros con líderes que inspiran. Uno en para las universidades, otro para la Academia Interamericana de Coaching y 3 libros para líderes que inspira, que ya son entonces 5 coautorías, y escribí el prólogo del libro dentro de Líderes que Inspira para el libro de jóvenes, para los líderes jóvenes. ¿Por qué? Porque, bueno, también toman en cuenta que, vuelvo a insistir, soy catedrática universitaria y que mi contacto con los chavos, pues ahí está, ¿no? Claro. Entonces, esto me permite tener una mirada muy fresca que me ayuda muchísimo y que por eso me encanta ser catedrática, porque me da la mirada de la universidad, de lo que los chavos están sacando, lo que las empresas están necesitando y como consultora, qué es lo que te están pidiendo acá. Entonces hago ese match, tengo un observador 360 grados de lo que es el mercado laboral. Por eso me encanta y eso me da la oportunidad de poder hablar de temas tan vigentes, de poder hablar con un joven de lo que está pasando y poder llegar a las organizaciones y decirles, es que tú quieres esto, pero ¿qué crees? En la universidad andan en esto. Claro. Y poder llegar a la universidad y decirles, oye, tú estás en esto, pero acá los empleadores están buscando esto. Entonces, por eso es que me vuelvo muy disruptiva en un aula de clases. Exacto, me encanta. En ese libro del cual escribiste el prólogo, ¿escribieron tus hijas? Ahí fueron seleccionadas también mis hijas, porque son mujeres que ponen al servicio su talento. Exacto. Y ponen al servicio su talento para los jóvenes en riesgos psicosociales, porque son 2 psicólogas, una ya terminando la carrera, una ya terminó la carrera como psicóloga clínica y la otra en formación, y sin embargo, lo que ellas han observado es que cuando uno tiene la oportunidad de poner al servicio del otro los recursos que uno tiene para poder ayudar, hay que hacerlo.
Hay que hacerlo porque hoy necesitamos ser comunidad y es parte de enriquecerse uno mismo. Si tú lo ves de una parte egoísta, te enriqueces tú porque al estar observando a los otros, uno puede también aprender y aprender de los errores de los demás. Totalmente. Y cuando lo quieres observar desde una mirada de aprendiz, y creo que si algo tenemos las tres mujeres de esta casa, que son mis dos hijas y tu servidora, es que hemos tenido y que tenemos ojos de aprendices toda la vida, de que lo que hoy nos hizo y que lo que nos llevó a tener un logro, un éxito, eso no significa que mañana lo va a hacer. Claro, Pero exactamente. esto que hoy me llevó a mí a tener un logro, hoy te puede servir a ti. Y te lo comparto para que te ahorres, si tú quieres, algunas trabas que tal vez a nosotros nos pasó, pero es solamente si tú quieres, y es una mirada para que tú puedas observar, Tal porque cual. entendemos que lo que a nosotros nos pasó es diferente a lo que a ti te pasó, pero que te puede resonar algo de lo que nos ha pasado. Entonces, en ese libro comparten ellas sus experiencias como líderes de muchos jóvenes, porque ellas están en una posición de liderazgo, donde tienen a mucha gente a su cargo, donde ponen al servicio todo lo que son su talento, y ahí escribo también para ese libro de jóvenes, 15 jóvenes que están haciendo cosas extraordinarias con su vida, pero que además están ayudando a otros a construirse. Exacto, excelente. Gabriela, desde la visión de la escritura en sí misma, cada vez, digamos, que te propusieron participar en estos libros, ¿en algún momento dudaste, pensaste, uy, va a ser difícil? ¿O simplemente dijiste, ok, me tiro a la pileta y participo? Participo y después empecé a tronarme los dedos. Ah, okay, así fue al revés. ¿En qué lío me metí? ¿En qué lío me metí? O sea, ¿te gustan los retos? Ándale, ¿te gustan los retos? Ese es un gran reto. Y fue, sí, la verdad es que fue mira, los temas, creo que el tema más fuerte lo había escrito en Disruptivo, que era hablar de algo muy personal. Exacto. Y los temas de la experiencia del colaborador, el tema de empleabilidad, coaching y liderazgo, pues es muchísimo más sencillo porque estoy hablando de procesos profesionales, y que es algo que a final de cuentas en eso me he desarrollado, pero es una pasión que yo tengo por mi trabajo. Entonces lo hice desde la pasión y el gusto de compartir mi experiencia y mi mirada para otros. Entonces, esos libros fueron muchísimo más sencillos en el sentido de escribirlos. Y fue con el gusto de escribirlos. ¿Qué fue lo fuerte para mí? El ser coautora, porque siempre les digo, cuando uno saca algo donde uno es solito, bueno, te arriesgas a que les guste o no. Totalmente. Puedo aceptarlo. ¿Te gustó? No te gustó. El nivel, pues es lo mío, y se escribió lo mío, punto. Y podrás decir que qué bien escribe o qué mal escribe, no me gustó, y no pasa nada. Pero cuando, en este caso, en los libros de Líderes que Inspira, que son gente muy preparada, que son gente que tiene ya un gran recorrido, pues es sí el aportar a ese nivel, ¿sabes? Si fuiste elegido, si fuiste seleccionado, fue por algo, y Claro. estás en este grupo. Entonces, no es que al menos yo me sentía muchísimo más retada porque no debo de escribir cualquier cosa, que no lo iba a hacer, por supuesto, pero sí el hecho de necesito saber muy bien y escribir muy bien, con mucha claridad, para que sea tan claro como la de mis compañeros y esté al nivel de mis compañeros, ¿sabes? O sea, una gran exigencia en realidad. Una gran exigencia, al menos cuando yo fui coautora. Habrá otros que dicen, ay, sí, cuando uno es coautora se diluye. Le dije, no, bueno, al menos para mí no. ¿Por qué? Porque son 15 miradas diferentes, pero tan buena es una como tan buena es la otra. Y estás hablando de gente, al menos yo me siento sumamente afortunada y muy honrada, porque las personas que escribieron en los libros que me ha tocado son gente de verdad con una trayectoria, gente que yo admiro en lo que hacen, que respeto en lo que hacen, que he aprendido también de ellos. Y entonces yo estar ahí con ellos, para empezar, qué honor. Y en segundo, oye,
si estoy con ellos, bueno, pues demostremos por qué estamos ahí con esos títulos, ¿no? Hagamos uso de esos papelitos que tenemos, ¿no? Y de exacto, hagamos honor, exactamente. Entonces, A toda la trayectoria también, ¿eh? Exacto, hay que honrar esa trayectoria, hay que honrarla desde la parte de compartir. Entonces, sí, te voy a ser honesta, yo dije sí, no lo dudé, y ya después fue a sentarme y decir, ¡ah! ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué? Qué bueno, qué bueno. Nos estás contando que en realidad ese primer capítulo, desde mis ovarios, fue el que más dificultad te produjo justamente porque ingresaste adentro tuyo, ¿no? O sea, ese proceso fue muy fuerte. Sí. Pero más allá de ese proceso interno de reconocimiento y demás, ¿hubo algún otro obstáculo que te produjo la escritura de estos capítulos, de estos libros? Fíjate que no creo que hayan sido obstáculos porque, uno, creo que yo estaba muy clara en que lo quería hacer, que creo que es algo importante. Súper. Lo quería hacer. Totalmente. Entonces, desde que tenía esa concepción, la situación era sentarte a decir qué quiero compartir, desde qué lugar lo quiero compartir, hasta dónde voy a compartir y sentarte a darte ese tiempo. Porque no tuve mucho tiempo para lo de líderes que inspiran, no tuve todo el tiempo del mundo, porque si bien sí tuve un tiempo, pues obviamente mis ocupaciones como consultora, como docente, como coach, todo eso, pues estaba yo saturada, bendito Dios. Entonces era permitirme esos espacios para poder escribir y volverlo a leer. Entonces la dificultad que entre comillas pude haber tenido era de que yo escribía en la noche. Claro. O sea, para mí la noche es extraordinaria, porque para mí hay una claridad importante en la noche. Es el silencio, es un espacio totalmente para mí donde me quito los personajes o los roles que tengo y me dejo únicamente ser yo. ¿Por qué? Porque antes estoy como mamá, como consultora. Cuando en la noche ya todo mundo, ya dejé esos roles en paz, la persona que se sienta es Gabriela Cariño Integral, que junta todos los roles, pero sin los ruidos. Entonces, extraordinario, me encanta, me encanta. Entonces, cuando se sienta Gabriela Cariño de manera integral, sin interrupciones, pero sí con claridad de que quiere compartir. Creo que eso me ha dado y me ha ayudado muchísimo a tener claridad de que quiero compartir y lo quiero hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? No sé, pero tengo claridad de que sí lo quiero hacer. Y yo creo que ese impulso o esa adrenalina de quererlo compartir, de quererlo expresar, me ayuda a que no se me dificulte en esa situación. Entonces, eso yo creo que serían los inconvenientes, por así decirlo, que no son inconvenientes si tú lo ves así, ¿no? Sí, o sea, tal cual, tal cual. Me encantó lo de la claridad dentro de la oscuridad de la noche, ¿no? Es una metáfora hermosa y bueno, en realidad, por lo que estás comentando, la escritura te fue fluyendo. No tuviste, o sea, una vez que supiste hacia dónde ibas, que ya tenías los temas, la escritura fluyó, no tuviste inconveniente. No, sí te voy a ser honesta, sí, de repente me pasaba que escribía y escribía de X tema, ¿no? Y ya me sentía cansada, entonces lo dejaba y me iba a dormir, lo reposaba. Al otro día que lo retomaba o a los 2 días que lo retomaba, lo volví a leer y yo decía, pero ¿en qué momento yo escribí esto, no? O sea, ¿en qué momento? ¿Por qué? Porque no me daba sentido, o sea, la idea sí era la que yo quería, pero no era el sentido ni con las palabras, ni con la... claridad a lo mejor. Claridad, exactamente. Estaba rebuscado o estaba redundando o, ¿sabes? Y entonces tal vez tenía un escrito por decir algo, un párrafo de 15 renglones y lo terminaba haciendo en 3, ¿no? Claro. Por decir algo. O bien quitaba los 15 renglones porque decía, sí es la idea, pero no así. Y entonces lo volví a hacer. ¿Por qué? Porque no me convencía, porque hay algo que yo cuando lo leía decía, a ver,
yo soy un agente de recursos humanos. Si yo lo leyera, ¿qué pensaría de eso? O sea, yo me convertía en una En el lectura. lector. Uh-huh. A ver, ¿esto que estoy leyendo tiene sentido? ¿Es lógico? ¿Me da claridad a los conceptos que pudiera tener, aunque no sea un experto? Claro. Si no soy un experto, pero lo leo, ¿lo puedo entender? Y entonces, a mí me quedó claro que a pesar de ser libros que son con una temática específica, de repente, y sobre todo los temas de capital humano, hoy todo el mundo necesita saber de capital humano. Totalmente. Entonces, no podía ser algo tan técnico donde mis compañeros nada más lo entendieran porque son las palabras claves que utilizamos, la jerga, por decirlo de alguna manera, la jerga del área. Entonces, lo tenía que escribir para que fuera algo muy fluido y que todo el mundo lo pudiera entender. Tal cual. Entonces, desde ahí creo que empezó a cambiar, a quitar mis tecnicismos, a hacerlo con palabras muy simples, a que fuera una lectura muy rápida, muy sencilla, que no se volviera tediosa, que no te tuvieras que ir al diccionario para a ver qué quiere decir tal, o irte a las cosas técnicas, sino que fuera algo que fluyera de una manera profesional, pero que fuera muy digerible. Creo que hoy si algo necesitamos, al menos en mi capítulo que quería, era que fuera un capítulo muy, muy rápido de digerir, pero que se quedaran muy claras las cosas que te quería yo decir. Bueno, Entonces, y es también la forma en que fuiste encontrando tu propio estilo de escritura, ¿no? Que podría haber sido muy técnico, pero en realidad derivó en esto que estás comentando, o sea, el hecho de que sea digerible, entendible por personas que necesitan leer sobre ese tema, pero que no son expertos. Exacto, pero esto me di cuenta y ahorita que tú lo estás diciendo, me acabas de reforzar algo que yo ya venía viendo. También en mi forma de dar mis conferencias y mis talleres, te voy a contar una anécdota que hace poco tuve la oportunidad de regresar a mi alma mater a nivel nacional, bueno, fue muy interesante. Y entonces hablo justamente de liderazgo emergente, liderazgo más humano, que es parte de lo que hablo en todos los temas, en todos mis libros hablo de liderazgo humano, liderazgo emergente. Y entonces al término, pues vienen las preguntas y hubo una persona que me encantó lo que me dijo. Me dice, doctora, porque bueno, pues obviamente hay como que hacen los protocolos, ¿no? Me dice, doctora, quiero decirle que con cuánta sencillez usted me hizo entender todas las horas de coaching, de vuelos de coaching, de esto y esto, que técnicamente me habían dicho que yo no había entendido. Oh, wow. Y usted, con un lenguaje tan sencillo, tan claro, vino y me hizo entender lo que yo no había entendido. Y entonces me hace resonancia con muchas otras cosas de que para que las personas se den cuenta y que puedan obtener un valor agregado de ti, no necesitas ponerte adornos, necesitas ser claro, pero necesitas primero tener tu claridad de lo que sabes para poder transmitir algo de profundidad al otro. Exactamente. Y ahí estamos hablando de egos y estamos hablando de algo que ya teniste que trabajar, porque puedo sacar una jerga doctoral, porque por ahí alguien también me dijo en una ocasión, oye Gaby, tú no hablas como doctora, y pensó que me estaba ofendiendo y le dije, me has hecho y me has dado un halago importante, porque yo no necesito hablar como doctora, necesito que tú me entiendas como doctora. Exactamente. Con la claridad de los conocimientos que tengo. El doctorado que me hizo tener muchísimo más claridad para poder hablar y compartirlo de una manera muy sencilla y que sea accesible para todos. Eso es lo que te hace grande cuando has estudiado. Exactamente. Y me dijo, wow, y dice, eso no lo había visto. Claro, ¿para qué vengo a enseñarte palabras rimbombantes? O Que lo que lo fuera. puedo decir de manera coloquial para que me entienda todo el mundo. Las tendré que decir en el lugar que las tenga que decir, pero este no es el lugar. Excelente, ¿sabes? Excelente, porque además demuestra que tu forma de ser, tu forma de expresarte, tanto en una conferencia como en una conversación, como en la escritura, es siempre la misma. O sea, hay una coherencia total
exactamente, en quién es Gabriela, aún desde las distintas áreas, ¿no? Y eso Así es. me encanta, felicitaciones, de verdad. Pero haciendo mucho trabajo, Débora. Requiere, pero se puede lograr, que eso es lo importante. Sí, Y sí, que sí. además se ve el resultado de todo este trabajo, ¿no? Claro, y que no te das cuenta, bueno, al menos no me había percatado, ¿no? De eso, sino hasta que te van dando la retroalimentación y dices, ah, caray, y entonces empieza a confundir, dices, ah, mira, hijo, es justamente eso, ¿no? El querer ser coherente y el que ser la misma persona, ¿no? O sea, a Gabriela Carrillo le puedes ver lo sencilla o lo práctica que puede ser en su vida, en la lectura, pero también cuando estamos platicando, porque esa verdaderamente es Gabriela Carrillo, alguien a quien no le gusta complicarse. La vida, siempre les digo, la vida está demasiado complicada, el mundo está muy complejo para que todavía me la complique más. Entonces yo Total. necesito cosas muy sencillas, muy prácticas para hacer, porque hoy necesitamos hacer y hacer muchísimas cosas. ¿Pero de qué? De manera práctica. O sea, ya no tormentosos, ¿no? Pero bueno, todo eso fue a través de mucho coaching, de mucha terapia. Pero que dio resultados, y eso es lo importante. Ha sido muy buena la inversión, muchachos. Me encanta. Dice Azucena Pérez, ha escrito, además de profesional, es una súper linda persona. La conocí el viernes, un abrazote. ¡Ay, qué bella! Muchas gracias por estar aquí. Hermoso, me encanta, me encanta. Gracias. Gabriela, para ir ya terminando, mi pregunta es con respecto a la escritura, si te ha picado ya el bichito de escribir tu propio libro. Sí, claro, ese se está cocinando y se está cocinando porque me estoy tomando el tiempo para escribirlo a mano. ¡Oh, qué No bueno! desde el ordenador. Y entonces, como te he comentado, en el ordenador puedo escribir 15 líneas y al otro día las puedo cambiar sin problema. Acá no, o sea, acá siguen mis 15 líneas y tengo que volver a escribir. Pero creo que ahorita estoy viviendo una etapa hermosa de mi vida, que necesito consolidar algunas cosas que tengo por ahí cabos sueltos, y tampoco no es que es algo muy existencial. Necesito terminar mi disertación doctoral, que ya saqué libros, ya lo he puesto en congresos, tengo toda la investigación, pero necesito sentarme a terminar eso. Claro. Esa situación a mí me tiene en conflicto o conflictuada porque no he cerrado ese ciclo. Entonces, no le voy a dar continuidad a lo demás hasta que yo no cierre ese ciclo, porque ese ciclo me da a mí muchísimas cosas de la parte de la que yo quiero compartir. Y sí, se está cocinando, pero lo estoy haciendo a mano, con mucho tiempo, con mucha paciencia, y me estoy viendo con ojos compasivos, con ojos de posibilidad, con ojos de que se pueden hacer las cosas, y estoy abrazando mi vulnerabilidad, y estoy abrazando mi imperfección, pero con amor, no desde el latigazo, desde que sí y no hice, y ¿sabes? Claro, exacto. Desde otra mirada, porque creo que es parte de lo que quiero compartir a estas mujeres que nos están viendo, a estos hombres que nos están viendo, el que hoy nos podemos observar desde otro lugar, y cuando nos observamos desde otro lugar, nuestra mirada cambia para el mundo y también nuestra forma de hacer. Entonces, por ahí va eso, Débora, por ahí va. Qué bueno, ya nos enteraremos. Así es, serás de las primeritas, te lo prometo, serás de las primeritas. Ay, me encanta, yo te agradezco muchísimo y bueno, y desde ya que te agradezco que nos hayas compartido todas estas experiencias, toda esta sabiduría, Gabriela, y no sé si quisieras mandarle algún mensaje a las mujeres visionarias que formamos parte de esta comunidad de mujeres justamente emprendedoras, empresarias, inquietas, ¿qué les dirías? Primeramente que felicidades por estar aquí, porque creo que aventurarse, el dar el paso de decir si puedo, con miedo o sin miedo, ya eso es un gran logro. Y dos, qué gusto estar en una comunidad donde entre mujeres nos podamos apoyar.
que no nos Exacto. veamos como competencia, sino como aliadas. Y yo creo que estar cambiando esa mirada de no tener enfrente a una mujer con competencia, sino una mujer como aliada que me puede ayudar a visibilizarme, que me puede simplemente a contener, sin juzgarme, que yo creo que vuelvo a insistir, discúlpenme que haga tanto énfasis en esto, pero es que con la experiencia que uno trae, pues de repente uno se encuentra con mujeres y hombres que no son, que no te ven ni con las posibilidades, que muy al contrario, te pueden menospreciar, que no te quedes ahí, que encuentres ese lugar, como puede ser este equipo de visionarias, en el cual te contengan, te ayuden, te visibilicen, simplemente que te escuchen. Exactamente. Eso no tiene precio y encontrar ese lugar seguro para contenerte. Wow, si tú ya has sentido eso, por favor, sé tú también una persona que contengas, que ayudes y que visibilices a la persona, y que es una cadena como de favores, ¿no? Porque alguien a ti te visibilizó, tú ayuda también a visibilizar a otras. A ti alguien te empujó, tú ayuda y empuja a las otras. Alguien te dio un tip valioso, tú dale a esa persona, a alguien, aunque no lo conozcas, si te lo está pidiendo, claro está, dáselo. Creo que el que es agradecido y el que es generoso se va a encontrar con algo que se llama abundancia y que se llama riqueza, que es abundancia de lo que importa. Entonces, si están aquí, de verdad, veámonos con ojos de posibilidad, de alianzas, y qué gusto estar aquí, y bueno, en lo que podamos seguir aportando desde nuestra trinchera, con muchísimo gusto cuenten conmigo, Débora. Muchísimas, muchísimas gracias, Gabriela, y por supuesto que escriban, ¿no? Eso desde ya. Escribir, por favor, aquí tenemos una gran mentor, una gran coach como es Débora, que tiene esa sensibilidad para escucharte, para comprenderte, para darte claridad para que puedas escribir eso que estoy segura que es sumamente valioso y que ya es hora de que el mundo también sepa de ese valor que nada más está aquí y está aquí. Totalmente Todo de el acuerdo. mundo, todos tenemos una historia digna para contar. Déjate ayudar y aquí tienes a Débora que te va a ayudar sin ningún problema. Así que mil gracias, Débora, por la invitación y por voltear a ver mi trabajo. No, gracias a ti y bienvenida a Visionarias, por supuesto. Estamos aquí para ayudarte, servirte y para lo que necesites. Te mando un súper abrazo, Gabriela. De verdad, Gracias. gracias. Y esperamos el próximo libro. Y así sea. Después de la tesis. Sí, ya les avisaré de la tesis. Fantástico, yo siempre lista. Un Gracias. besito, gracias. Gracias, hasta luego.